Hace unas 2 o 3 semanas hablábamos desde Chicago y yo te decía que en Estados Unidos nos veían mejor que como nosotros mismos nos veíamos. Cuando yo entraba para mirar un poco la información de Argentina en internet, veía que en los diarios argentinos la percepción que había sin las noticias últimas que tenemos eran peores que los que tenían los americanos de nosotros. Mirá, Santiago, hace solamente 2 meses nos preguntábamos, o la mayoría de los economistas del país decían que íbamos a la hiperinflación y no vamos a la hiperinflación. Desde el 30 de mayo... ¿Por qué no vamos a la hiperinflación? Si sigue el goteo, si se devuelven los fondos... Mirá, hoy no vamos a la hiperinflación. La realidad es que las tasas de crecimiento de los precios relativos son tasas de crecimiento razonables para un país que viene de una devaluación, de una especificación asimétrica y viene de un default con posibilidades, según se decía, de que no cumpliera sus compromisos tampoco con los organismos multilaterales de crédito. Pero la realidad es que hay media docena de datos que son muy importantes. Desde el 30 de mayo el dólar está planchado. El Banco Central desde esa fecha ha comprado más de 400 millones de dólares. Durante la primera semana de agosto los depósitos crecieron 164 millones de pesos. La actividad industrial de los últimos 3 meses, comparado con los 3 meses anteriores, aumentó 1,9%, aún con una caída de 1,5% julio contra junio. Es obvio que todo este tipo de indicadores, como los últimos de la producción de automóviles, que aumentó 6% el mes pasado, las ventas en el mercado local, 30% aumentaron las exportaciones, son síntomas que junto con el aumento de la actividad de la construcción, acumula 4,2% en los últimos 2 meses, los indicadores de confianza del consumidor de la Ditela para arriba. Yo creo que tenemos que ser un poco más objetivos y dejarnos de bajonear. Ahora, Pablo, es correcto lo que decís, estamos en un amesetamiento, parece que los amparos se disminuyeron, el goteo famoso, pero ¿qué niveles hemos perdido de reserva? ¿Cómo se monitorea una economía que el Banco Central hizo una emisión realmente durísima, porque esto muestra que con 4 años recesivos todavía no vemos quizás el crecimiento de Argentina? Y el otro punto es una bomba de tiempo: las empresas de servicios públicos todavía no llegaron al acuerdo de cuánto se debe aumentar y los salarios están deprimidos. Bueno, yo voy a tratar de contestarte por partes. Voy a empezar de la última porque me parece la más interesante desde mi óptica para conversar. Mira, Santiago, según los grandes gurúes de la City, los servicios públicos en abril iban a colapsar. Y los servicios públicos no colapsaron. Con 72% menos en las tarifas, los servicios públicos se siguen prestando y evidentemente está empezando a aparecer algo que en el mundo ya hay claridad. En Estados Unidos por lo menos hay claridad y lo hablábamos en Chicago. Fíjate, hace menos de 3 semanas Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña, volvió a estatizar los ferrocarriles. El año pasado Estados Unidos, después de los atentados famosos de la Torre Gemela, aumentó 40.000 millones de dólares el gasto. La tasa de interés, la Reserva Federal la bajó en 73%, pasando de 6,5 a 1,75. Hay en el mundo la idea de que la segunda etapa de la globalización ya se inició. ¿Y cómo se inició? Con más intervención del Estado, con un rol más activo de los gobiernos y de los estados. Ya no va a ser, como lo vimos durante la primera década o la década del 90, la liberalización absoluta de la economía que produce, entre otras cosas, situaciones como la de WorldCom, como la de Andersen, como la de muchos casos que parecían ser el paradigma del capitalismo y que lamentablemente han atentado contra los mismos sostenedores del capitalismo, que son los inversores, los que tienen, los tenedores de acciones que compran en bolsa. Evidentemente, si bien ha sido útil durante mucho tiempo la liberalización y era necesario una reforma
importante, la reforma del Estado del downsizing, los estados se achicaron, había mucha tela para cortar en ese momento. Hoy la intervención del Estado en algunos asuntos, como por ejemplo la renegociación de los contratos del correo actualmente, de la concesión del correo y de los aeropuertos, están empezando a darnos una pauta. La próxima escala de la economía es donde comienzan a intervenir los gobiernos. Se terminó la libertad absoluta. Pablo, te pido que te quedes un ratito más porque tenemos una nota con el ministro Roberto Lavagna. Seguimos con Pablo Tiani. Pablo Tiani, dos cosas importantes. Una vez que se renegocie con el Fondo Monetario, el ministro dijo que ya lo había dicho, que en diciembre van a ponerse a conversar con los acreedores externos. ¿Cómo podría ser cómo imaginas este paquete? Yo me imagino que los acreedores externos van a tener que tener espaldas para aguantarse una quita de entre un 70 y un 80%. Y creo que están preparados para eso. Argentina tiene que retomar los ratios por debajo de los ratios que lo llevaron al default y a la devaluación. Argentina en diciembre del año pasado tenía 58% del ratio de deuda externa sobre PBI. Y yo creo que si siguiéramos como están las cosas, estaríamos por encima del 109% a fin de este año. Quiere decir que Argentina tiene que pensar en una quita importante. Creo que va a haber rollover de la deuda, no es que no va a pagar, sino que yo creo que se van a renovar los vencimientos hasta junio del 2003 y después el próximo presidente seguramente va a hacer una negociación integral. ¿Tendremos este acuerdo? Yo creo que sí, que no habremos llegado hasta aquí para no ponernos de acuerdo en el último tramo y de todos modos el hecho que se demore unos días más de lo que estaba previsto no le hace al fondo de la cuestión. Argentina ha hecho todos los deberes desde el punto de vista de las exigencias que el Fondo Monetario Internacional y el resto de los organismos multilaterales de crédito le ha puesto y creo que no le van a sacar el hombro ahora. Creo que el Tesoro de Estados Unidos está muy interesado también por despejar uno de muchos problemas que tiene en este momento la administración Bush. Y creo que el argentino ya en términos cronológicos es uno de los más antiguos. De modo que yo creo que llega el acuerdo y cuando en el mes de marzo o abril yo les decía esto aquí a Santiago Roca o a algunos de los periodistas de Bloomberg, parecía una cosa muy lejana, ¿no? Porque en ese momento el nivel de turbulencia era espectacular. Que el veranito ya me parece que se está desinflando el veranito, ¿no? Bueno, si nosotros miramos cifras de crecimiento, podemos ver que desde el segundo trimestre del año pasado Argentina dejó de caer en forma libre como venía cayendo. Vos fíjate que en el final del último trimestre del gobierno de De la Rúa, la velocidad anual de caída del PBI era el 22%. Obviamente con ese envión que tenía la economía en el primer trimestre, con devaluación, con especificación asimétrica y con default, Argentina seguía cayendo a esa velocidad. A partir de ese momento comienza a estabilizarse la economía y a crecer y se rompen un ciclo de 4 años de depresión, no de recesión, de depresión, por lo profundo y por lo extendido del periodo de recesión. Yo creo que, no sé si hablar de veranito, es cierto que dejamos de caer en caída libre y eso es muy importante teniendo en cuenta que estamos a solamente 2 meses de las elecciones. Mirá, podríamos decir que solamente 2 meses antes de las elecciones, algunas otras veces tuvimos una hiperinflación, otras veces hemos tenido devaluaciones, evolución del tipo de cambio espectacular en contra, o sea, especulación contra el peso.